Sí, hermanos, es la segunda parte de la paciencia que tenemos que aplicar en nuestra vida. Amén. Y es recomendable volver otra vez a analizar esto porque Amén. lo necesitamos, amigos, hermanos, oyentes. Necesitamos cada día tener esa paciencia y practicarla en nuestra vida. Amén. Por eso es recomendable. Y como yo le estaba diciendo a mi hijo, que tiene que pensarlo muy bien, que tiene que echarle ganas, que ahorita lo primordial es el estudio. Y eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué padre no quiere un futuro bendecido para sus hijos? Todos. Yo digo que no hay un padre que desee mal futuro para sus hijos. Y Dios quiere darnos el deseo de nuestro corazón, pero es a su tiempo. Amén, amén. Y quería dar un testimonio, mija. amor chiquito. Me acuerdo que hace como 12 años en la iglesia una hermana vino y me dijo el deseo de su corazón. Ella anhelaba ser abogada. Y en ese tiempo ella tenía niños chiquitos y me decía, hermana, yo sigo aplicando y tomo los exámenes para entrar, pero no me sale. Y dice, no puedo entrar. Y le digo, tal vez Dios te lo quiere dar, pero ahorita no es el momento. Le digo, ¿por qué no tratas para maestra? Porque tienes hijos chiquitos y para ser abogada tienes que estar ahí en todo tiempo, cuando te llamen, cuando te necesiten, y tus hijos los vas a descuidar. Y la familia es importante, hermanos, y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y yo le dije, tal vez ahorita no, pero en un futuro, tal vez Dios te abra la puerta, ya que tus hijos estén grandes. Le digo, pero ahorita hay que esperar. Yo no dudo que Dios quería darle ese anhelo de su corazón. Pero a veces, como Sara, ella tuvo que esperar hasta su vejez y no lo podía creer. Y a veces hay unos de nosotros que vamos a tener que esperar hasta la vejez. Y sí se impacienta uno porque queremos ver ya la promesa. Pero en esa prueba de la fe está produciendo esa espera, esa paciencia, ese aguante, esa perseverancia. Exacto, y es que no es perder la paciencia, amigos, no es perderla. Al contrario, en lo que estamos en el proyecto de la paciencia tenemos que estar pegados y aferrados con Dios. Amén. Ese es nuestro trabajo, hermanos, esa es nuestra tarea. O sea, es donde Dios nos va a respaldar y nos va a contestar. Si sea sí o sea no, pero Dios te va a dar la respuesta, sí, o espera también. Exacto. Espera. Porque muchas de las veces nosotros queremos volar en vez de caminar. Y en realidad, amigo, aquí primeramente es hacer la voluntad de Dios. Amén. Es lo que más importa. Sí. Es lo más importante en nuestra vida, porque en realidad hay cosas que en vez no podemos comprender lo que Dios tiene para nosotros al final de cuentas. Y esto es muy necesario, de estar constantemente buscando de Dios, estando de rodillas, estar orando, estar Y otra perseverando. cosa, amor, Sí. no hay que empujar puertas a la fuerza. Exacto. Porque ahí es como lo de Sara, que vamos a adelantarnos a los planes de Dios y vamos a cometer muchos errores. Vamos a llorar, vamos a sufrir, así como Sara nos vamos a enojar, le vamos a echar la culpa a todo mundo, vamos a quejar, pero por eso no hay que hacerlo a la fuerza, que ya, y nos apuremos. No, hay que esperar en el tiempo de Dios, porque al final vamos a recibirlo con gozo y vamos a estar lo suficiente maduros para recibirlo. Y vamos a ser agradecidos al final. Vamos a estar tan agradecidos porque vamos a ver esa promesa cumplida en nuestra vida. Gloria a Dios. Tiempo de Dios, no al nuestro. Exacto, porque si nos ponemos a analizar, amigo, nuestros planes de nosotros son erróneos en veces. Sacamos todo, hacemos todo mal por la misma desesperación. Es cierto. Pero hermano, tengamos ese trabajo en nuestra vida de tener la paciencia. Y hermano, tú que me ves, a lo mejor te ha ido mal, o a lo mejor no has logrado lo que tú has anhelado, pero te animamos a que esperes. Pero si estás confiando en Dios, si estás haciendo lo que a Dios le agrada,
no tardes. No, eso no es para tardarse. Amén. A su debido tiempo te va a traer una respuesta, como dijera mi esposa y lo que hablamos hace un momento. Hay 3 facetas, cuales Dios te debe hablar. Sí, espera o no. Y Dios no falla. ¿Me entiendes? Entonces, exacto. Él es el que te cumple. Él no va a fallar nunca, nunca va a fallar. Nosotros somos los que le fallamos a Él. Y a veces, amor, a través de esto, a veces cuando empujamos puertas, a veces forzamos la situación y estamos esperando en el hombre, cuando todo esto Dios quiere que dependamos de Él. Exacto. Solo de Él, porque el hombre no nos va a dar lo que Dios nos da. Lo que Dios nos da es perfecto, es grande. Pero el hombre te puede decir un día sí y otro no. Y te falla. Y vas a estar triste, desesperado, Exacto. amargado. Por no esperar. Es mejor confiar en Dios. Es mejor, mucho, mucho mejor. O sea, porque Dios siempre nos ha suplido, hermanos. Siempre Dios ha suplido nuestras necesidades, siempre. Él siempre ha cumplido Amén. con nosotros, darnos la vida, darnos Amén. la salud. Tenemos, no digamos que a manos llenas, pero lo necesario lo tienes. El plato de comida nunca te ha faltado en la mesa. Nunca. Amén. Y esa promesa que Dios te Exacto. prometió de que tu hijo va a ser salvo un día, de que tu esposo va a llegar a los pies de Cristo, de que Él te va a proveer esa carrera que tú estás esperando, el dinero, lo que tú necesitas, el anhelo de tu corazón, solo espera en Él, aclama a Él, pídele a Él, pero no te impacientes. Tenemos que checar esos puntos, amigo. Tenemos que analizar lo de Dios, porque lo de Dios es real. O sea, muchas de las veces, amigo, hay tantas cosas que nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios. Y si vemos que Dios ha suplido, ¿por qué nos vamos a desesperar en otras cosas? Hay gente ahorita que nos ha dicho que no tienen trabajo, están esperando un trabajo. Y claro. Lo único que mi esposo les aconseja es que oren, que Dios les va a suplir, Es orar. que oren. Prácticamente. Dios les puede dar ese negocio que están pidiendo, Ahora, suplir esa necesidad. Exacto. Muchas de las veces, en vez de la desesperación, amigo, hermano oyente, va uno con el hombre a pedirle el favor. Y tú vas con esa comisión bien firme, no, lleno de fe, me va a dar lo que yo les voy a pedir. A veces ¿Sí? Dios cierra puertas por una razón. Pero amigo, sí te da, sí, en veces surge la bendición de esta parte. Pero amigo, acuérdate que somos humanos y te fallamos, o al rato te cantamos lo que te prestamos, o te vemos mal. Eso es lo que en veces llega a suceder. O no te pagan lo que te prometieron y salen mal. Y esa es parte cuando tú confías en el hombre. Ajá. Que al final de cuentas, al final de todo, sales hasta con problemas. Y amor, eso es como empujar la puerta a fuerza. Exacto. Pero Dios, hermano, hemos visto que Dios cierra puertas porque Él quiere que dependamos Amén. totalmente de Él y no a medias, y no una parte al hombre y una parte a Él. No, es totalmente en Él y esperar en Él. Como quiera Él dice, yo te voy a cuidar. Yo te voy a cuidar. Así como visto las flores, le doy de comer a los pajarillos, así Él nos va a cuidar. De una manera u otra, Él nos va a cuidar. Y si Él dice, no te afanes, no te preocupes, hey, yo soy el dueño de la tierra, de todo del oro, de la plata, yo te voy a cuidar. De una manera, no sabemos cómo Dios lo hace, pero Él va a seguir supliendo techo, ropa, comida, lo que sea. Ahora, sí, cuando Dios te bendice, amigo, cuando tú le pides a Dios directamente, fíjate lo que surge, fíjate lo que pasa. Algo muy importante que debes de tomar en cuenta. Y si a ti te ha sucedido o has
has tenido algo similar a lo que te voy a comentar, no endurezcas tu corazón. Mira, muchas de las veces tú estás en una necesidad tremenda, ¿verdad? Pero tú estás confiando en Dios. Y Dios obra, ¿sabes a través de quién? De tocar un corazón. Amén. Donde está la fuente de los recursos. Hay gentes que tienen recursos suficientes y a esas personas Dios les toca el corazón y les hace ver la necesidad que tú tienes. Y esa es de la forma que Dios habla, te contesta, hace ver tu bendición, suple tu bendición a través tocando un corazón. Pero eso no es el hombre, no es yo que te voy a pedir, no. Es Dios tocando el corazón de cierta persona que si le ha dicho que le ha mandado a hacer algo, que bendiga a tal persona, ellos van a obedecer. Ellos tienen que obedecer porque es la voz de Dios, no es la voz del hombre, no. Eso hay que tenerlo muy presente y muy en cuenta. Ahora, pídele a Dios la confirmación. Si hay 2, 3 personas surgiendo lo mismo, o sea, es porque Dios te está hablando. ¿Me entiendes? Porque cuando no es confirmado, nomás es un pasajero y ya, hasta ahí llega. Pero si tú sigues insistiendo y diciéndole a Dios, Padre, quiero que me confirmes. Yo no quiero hacer las cosas, sino antes que tú me des la confirmación para yo dar el paso. Esa es la forma de la cual Dios te habla, Dios te hace ver que Él es a través de 2 o 3 personas. Vi un testimonio y hay un hermano que contó un testimonio que la verdad es impactante. Para mí es impactante, no sé para ti, es un pequeño testimonio. Mira, este hombre apenas había empezado la obra de Dios y estaba empezando a recaudar los recursos ahí en la iglesia. Y pues todavía cuando tú empiezas una iglesia o algo, o sea, te faltan muchos utensilios para poder, trapeador, escoba, cosillas así, ¿me entiendes? Y el hermano pues ya había hecho su segundo servicio y dice, wow, ya se juntó tanto de ofrenda, de diezmo, que voy a hacer, ya tenía planes de la lista de lo que iba a comprar. Pero en eso surge cuando Dios le habla. ¿Sabes qué? No le había dicho a Dios qué iba a hacer con el dinero, ¿verdad? No le había dicho. Él había hecho su plan sin consultar a Dios. Híjole. Pero Dios le habló a él y le dijo, mira, esto que vas a juntar de ofrenda, va a venir un hermano, va a predicar y dale toda la ofrenda que tienes que dársela. Hermano, la verdad, allí yo me quedé impactado, wow, o sea, y dijo, ¿cómo? ¿Y sabe qué es lo que pensó? Dice, no, ese es el diablo. Ese es el diablo el que me dijo que hiciera eso. Pero luego se puso a orar. Y luego fue con un compañero de los que estaban en el mismo servicio. Y también le dijo lo mismo. Entonces, ¿qué es eso? Confirmación. Confirmación, amigo. Le dijo otra persona, 3 personas. Y eso es donde Dios habla. Porque en verdad que cuando, bueno, no siempre surge ese tipo de situaciones, amigo. No siempre surge eso. Pero hay otras similares. Por eso necesitamos para que Dios nos dé bien confirmado la confirmación y que sea de parte de Dios. No estar dudando, no estar en confusión. Porque eso es lo que llega a pasar en varios personajes. Entonces, como hijos de Dios, amigo, o sea, despójate, que Dios a su debido tiempo. Y dice que a los 2, 3 meses tenía mucho más de lo que él se imaginaba. Amén, porque Dios. Pero porque la obediencia. La obediencia, Él nos hizo oído sordo. De principio sí, porque como estaba empezando en el camino de Dios, y él sí se empezaba a interrogar él mismo. Dice, ¿cómo que me dice que si apenas estoy empezando mi congregación, apenas estoy empezando? No le hace. Lo que tienes, dáselo al hermano. Si Dios te dice, pónselo. Si Dios te dice, hazlo. Exacto. Y es cierto, hermano. Cuando él recibió la ofrenda del hermano que fue a predicar,
dice, él habló su testimonio también, dijo, mis hijos no tenían leche, no tenían comida, no, tenía 2 o 3 días que no había, y yo estaba pidiéndole a Dios, y Dios me mandó a este lugar. ¿Por qué? Está la confirmación completamente, hermano. Entonces, amigo oyente, no es que Ahora, te voy a decir algo muy importante, lo que surge muchas cosas, muchas veces tenemos que analizar de dónde vienen, qué es lo que hacen con los recursos, con los recursos, por decirlo, diezmos y ofrendas. Tenemos que estar nosotros conscientes, amigo. Las cosas no es nomás de puro empaquetar, no. Se tiene que ver en el servicio del santuario, se tiene que ver en las ayudas, porque dentro de la iglesia, amigo, hermano oyente, hay gente que está necesitada. Hay gente, pero le da vergüenza pedir. Le da vergüenza estar pidiéndoles. Pero hermano, nosotros tenemos que despojarnos, que dar a saber. O sea, que si en verdad hay una necesidad, no es ayudar allá afuera, allá no. En la misma casa de la congregación, en la misma congregación, hay necesidad que muchas de las veces nosotros pasamos por apercibidos. La verdad. Sí vemos también por los de nuestra propia casa, pero no nada más pensemos en lo nuestro. Hay que también pensar en los demás y ayudar cuando se necesita, porque acuérdese, cuando usted bendice, Dios le regresa la bendición. Dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero yo quería dar otro ejemplo de nuestra vida cuando me acuerdo que cuando yo vivíamos en Houston, Dios nos ha traído hasta acá, hasta este lugar, Overton, y cuando vivíamos en Houston, yo ya no había trabajo, tuve a mi niña, ya no podía trabajar porque ya mucho tardé para recuperarme y sanarme, nada más Rafa trabajaba, y en eso es cuando pues estaba difícil, y yo deprimida y todo, empecé a orar, Señor, dinos qué hacer, no sabemos qué hacer, ayúdanos por favor. Y resultó que Dios me habló y dijo, muévanse a Cleveland. Y vimos unos terrenos, estaba caro, pero alcanzamos a poner el depósito y todo, y empezamos a movernos para allá. Ya teníamos una trailita pagada, bien viejita, ya teníamos todo ahí, pero llegando, mi esposo pierde el trabajo. Llegando ahí para empezar a pagar, y yo ya tenía mis planes, como dice Rafa, que ese pastor ya tenía sus planes, qué es lo que él iba a hacer con ese dinero. Yo también ya tenía mis planes sin consultar con Dios. Yo dije, llegando, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sin consultar con Dios. Y a mi empresa llegando, Rafa pierde el trabajo. Y yo veo la mano de Dios, cómo Él nos cuidó. Amén. Cómo Él nos proveyó. Gloria a Dios. Nos movimos le digo a mi esposo, ¿qué sabes hacer? Dice, pues yo antes vendía fruta y esto y el otro. Y pusimos un storage y empezamos a vender fruta. Y Dios proveyó a pagar Dios el es terreno, maravilloso. la luz, el agua, todo. Era un milagro, porque yo decía, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Pero como quiera, por fe, lo hicimos. Yo nunca había hecho eso. Nunca he vivido en un terreno. Yo siempre he vivido en la ciudad, pero por fe lo hicimos. Era en la obediencia. Y en esa escasez que teníamos, porque era mucha, vimos la mano de Dios. Amén, y aún aleluya. Así dábamos ofrenda. A veces no teníamos para el gas y íbamos a la iglesia allá en Cleveland, y íbamos a veces sin gas y orando, Señor, tú sabes que no tenemos para el gas, ayúdanos. Y Dios suplía. Dios suplía. Exacto. Y otro testimonio, en esa trailita viejita, ya pagada, pero bien viejita, de 1977, tenía unas laminitas que se estaban
casi cayendo. Y vemos la mano de Dios otra vez, cómo Él cuida a sus hijos que claman a Él, porque Amén. teníamos unos vecinos que vivían enfrente y ellos pusieron una un poquito mejor y la estaban arreglando, remodelando, y de repente vino un viento bien recio, hermanos, recio. Y yo temblando de miedo, pero me puse a orar, a clamar: Señor, cuídanos, protégenos, Señor, mira, guarda. Y se sentía vibrar las láminas, se vibraban, daba miedo porque ahí estábamos con mi hija. Y yo nada más orando. Y creo que mi hijo andaba en el parque, no sé, y él de repente viene y dice: mamá, y se viste afuera la casa de la vecina. Le digo: no, mijo. Y ya se había pasado el aire y todo, y cuando abrí la puerta y chequé, todo el techo de su trailita se le había volado, y esa traila era más nueva que la que teníamos. Nosotros ya tenía 40 años y bien viejita, le digo, las laminitas casi cayéndose, pero esas laminitas nunca se cayeron. Y hermanos, y esa traila que estaba enfrente de nosotros estaba amarrada, la de nosotros no estaba amarrada. Nomás te pones a pensar las maravillas de Dios. O sea, amigo, hermano, oyente, ya, esa ¿quién fue te la mano de Dios, es el ¿Quién te milagro. protege, amigo, hermano, oyente? Por eso estamos aquí, para contarte las maravillas que Dios hace. Y no solo eso, hermanos, ese terreno estaba tan caro y era medio acre. Bien caro, hermanos, y yo orando, Señor, y en ese entonces creo que mataron a un vecino de nosotros. Y yo como quiera le decía: Señor, yo quiero moverme, yo quiero que nos lleves a otro lugar, pero que seas tú para tu gloria, que sea con un propósito. ¿A dónde nos vamos, Señor? Y orando, hermanos, casi un año orando. Sí. Y aparte de eso, hermano, amigo oyente, sucedió otro milagro. Antes de todo eso, atrás de nuestra traila estaba un hoyo. Oh, sí. Sacaron tierra, quién sabe cuántos camiones sacaron de tierra, era un hoyo. Y no nos habíamos dado cuenta antes de comprarlo porque el zacate ya estaba bien alto. Sí. Hasta que nos movimos, mi esposo cortó todo y había un hoyo. Mitad del terreno era un hoyo bien grandote, hermanos, grandote. Y hermano, nos pusimos a orar. Orando un año. Le pedimos a Dios que hicieran misericordia, taparan tierra. Y que provean la tierra los de los terrenos. Iba con el manager y decía: no, es que esto. Y yo seguí orando y pregunté otra vez a otro que estaba más arriba. Y me dijo: ok, si tu terreno costó tanto, te vamos a dar toda la tierra y te vamos a tapar todo. Y el terreno es tanto, es así, cuesta eso. Y dijo: ok, ¿y cuántas toneladas nos echaron? ¿Cuántos camiones? Camiones, como unos 120 a 110 camiones le cupieron a ese hoyo. Gratis, hermano. O sea, te pones a pensar, o sea, todo esto, hermano, es relacionado a lo que Dios hace en nuestras vidas. Orando. Y ahora, clamando. O sea, también así puede hacer las bendiciones en tu vida. No dudes. No dudes, amigo oyente, hermano. No dudes, porque Dios atiende el ruego, la súplica que tú estás clamando, a la cual tú te estás pidiendo. Dios escucha tu ruego, la necesidad que tú estás pasando, Él está escuchando. Por eso te digo, todo esto te lo decimos, amigo, hermano oyente, porque vemos la mano de Dios obrando. Amén. Las bendiciones, los procesos, los prodigios que Él hace. No amén, es por nomás hablar por amor. En nuestra misma vida, eso que te estamos contando no fue de nadie más. En nuestras vidas fue lo que nos pasó, en nuestra propia vida. Y como pura oración. Pura oración. En serio, hermano. Amigo, o sea, la verdad, Dios es más maravilloso de lo que tú te imaginas. Y mire, ese tiempo le rogaba y todo un año orando: Señor, necesitamos movernos, dinos a dónde es tu voluntad, guíanos, muéstranos, Señor. Y en eso oigo la voz del Señor, que después del COVID, que nos dio el COVID, yo estaba trabajando. Cuando oí que vino una hermana y dijo: hermana, ¿por qué no se van para allá al área donde estamos? Dice: allá está bien bonito, está mejor, está más tranquilo, hermana, véngase a orar, voy a hablar con el Señor. Y ya después de orar de eso, Dios lo confirmó. Y yo oí claramente que el Espíritu Santo va hacia allá donde está la hermana.
Y en eso le dije a mi esposo, le hablamos a la hermana, le dije que queríamos ir a ver. Fuimos y le dijimos, Señor, si tú confirmas esto, con vender el terreno nos vamos. Pero por favor confirma que el terreno se venda, si no, aquí nos quedamos, no importa. Y aparte estábamos construyendo nuestra casa ahí, ¿te acuerdas? Ya nos habían puesto el primer cuarto hecho. Exacto. Todo para cash, hermanos, porque Dios proveyó, aún en esa escasez, vemos la mano de Dios, cómo Él proveyó el techo. Solo su poder maravilloso, hermano. El hermano amigo. Julio nos ayudó. Gracias, varón, hermano. Es un varón muy, muy bueno, la verdad. Para nosotros ha sido bendiciones ese hermano. Hermano Julio, muy buen músico de alabanza. La verdad, Gracias, hermano. Dios lo ha usado y lo va a usar una vez más. Amén. Y al pastor Benito, también su familia. Amén, Gracias, amén. pastor. A cada uno de los hermanos que hemos estado en comunicación. Y es más, los tenemos presentes en cada oración que tenemos. Ellos están presentes en la oración. Y cada uno de ustedes, hermano, que nos están escuchando, también aún no los alcanzamos a conocer a todos, pero están en nuestras oraciones. Este público, esta audiencia, estos que están viendo estos videos, estamos orando por ustedes. Es nuestro trabajo, es nuestro deber, como obreros del trabajo, nuestro trabajo es interceder por ustedes, porque así no conocemos su situación. Dios sí la conoce, entonces nomás se la decimos a Él. Y Él va a estar haciendo la obra. Amén. Y hermanos, nada de esto es para presumir, es para darle la honra y la gloria a Dios. Porque a través de nuestras oraciones, lágrimas, sufrimiento, Él ha escuchado nuestro ruego, hermanos. Y mire, nos movimos para acá. Nosotros no esperábamos tener aquí este lugar, que estamos bien bendecidos. Nunca nos imaginamos, pero es nada más para que vean lo que Dios hace. Hermano, su misericordia, su amor. Dios. Si tú eres fiel, si tú lo pones primero, Él te va a dar los deseos. Y dice la Biblia que Él nos da los deseos de nuestro corazón. La Biblia cierto, lo amigo. dice. Y mira, amigo, hermano oyente que me estás viendo, a lo mejor muchos que nos conocen nos ven. Y cierto, piensen muy en otros, está bien. Pero lo que Dios va a hacer en nuestra vida aún más. Amén. Sigue haciendo, hermanos. Mire, no esperamos abrir un canal. ¿Cuándo? Exacto. Dios pero, nos mandó. Amigo, hermano oyente, por eso es bendición. Él está obrando. Y estos son testimonios para que ustedes vean que tenemos un Dios grande y amén, poderoso. Amén. Todo lo que Él ha hecho en no hay por qué dudar ni tomar el promete y te dice, Él lo va a hacer en su tiempo. Todavía estamos en otras cosas que le estamos, Señor, otros, ¿cómo se dice?